Bueno, Ramón, lo primero, ¿cómo estás? Bien, muy bien, todo bien, contento. Me decías ahora que estos meses en el Rayo, por ahora, una buena experiencia también aquí, ¿no? Sí, una buena experiencia en Madrid. La verdad que, bueno, sabía de antemano antes de venir al Rayo que sería un año complicado, difícil, porque al final todos los equipos que vienen de un descenso, pues cuesta adaptarse, y solo hay que tirar de histórico, de ver muchos clubes que han estado en la situación en la que estamos nosotros, porque sabemos que la categoría y lo que nos venía esta temporada no iba a ser un camino de rosas, ¿no? Pero por lo demás, bueno, como repito, antes de llegar ya era consciente de esas dificultades, pues contento con el día a día, intentando aportar mi grano de arena en mi parcela para que esto funcione. La siguiente pregunta, justo que tenía que preguntar, era si te imaginabas que podía llegar un poquito lo que me estabas contando, pero por lo que me dices era algo que tenías previsto, aunque bueno, todo el mundo sueña en empezar, por ejemplo, como ha empezado el Levante, ¿no? Que se adapta perfectamente, aunque sabemos que tanto para bien como para mal la segunda es larga, ¿no? Efectivamente, tú lo has dicho, la segunda división. Yo lo que sí que tenía muy claro, evidentemente no esperaba estar en estos momentos en la clasificación donde estamos, eso es una realidad, pero sí esperaba y tenía muy claro que no iba a ser un camino de rosas. Eso lo tenía claro porque conozco la categoría, conozco la segunda división y repito que solo hace falta ver la historia de muchísimos equipos que descienden de primera a segunda y que no se pasean por la categoría. Entonces, creo que la ventaja, tú mismo también me lo has comentado, que es que es una liga muy larga y nos va a dar tiempo a todos de muchas cosas, los que están arriba de quizá estar abajo, y gente que en estos momentos no estamos bien, pues esperemos poder estar arriba, no solo el Rayo sino también otros equipos. Estos primeros meses, futbolísticamente hablando, ¿qué es lo que más te ha gustado del Rayo Vallecano? Futbolísticamente hablando, bueno, me ha gustado en la primera fase, hemos hecho buenos partidos en casa. La afición nos ha llevado, nos ha empujado, era algo que también un arma que el Rayo tiene, que pienso que la hemos utilizado muy bien, y el equipo en casa, no sé, recuerdo el día del Cádiz, el mismo día del Getafe, que hicimos muy buenos partidos, y bueno, yo creo que eso es una parte muy positiva porque demuestra de lo que es el equipo capaz de hacer, ¿no? Evidentemente, lo peor a nivel deportivo es que quizá fuera de casa pues nos está costando muchísimo sacar los partidos, y al final, si quieres estar arriba, eso debemos solucionarlo. Quiero repasar un poquito cómo han sido estos meses. Lo primero, cómo llega un poquito la oportunidad de venir al Rayo Vallecano, cuándo te llama Raúl, bueno, quién se pone un poquito en contacto contigo y te comenta lo del Rayo Vallecano. Bueno, cuando el equipo desciende a Primera División, al cabo de unas semanas del descenso, pues hay un interés por parte del Rayo para saber la situación contractual que yo podía tener, dónde estaba, y a partir de ahí se inician una serie de contactos. Yo, sinceramente lo tengo que decir, estaba muy a gusto en el club donde estaba, en Elche. Me trataron de maravilla, pasamos un año muy bueno, y mi idea era la de continuar en el Elche. ¿Y qué te hizo entonces ver? Bueno, hubo una serie de situaciones que cambiaron también en el club, en el Elche, situaciones a nivel de cambios que se vislumbraban dentro del club, y luego también pues el interés por parte del Rayo, que se mantenía en las semanas. Vi que ese interés no era solo un interés de un día, sino que repito, había una constancia. Y bueno, al final pues los argumentos de venir a un equipo como el Rayo Vallecano, un club con la historia del Rayo, no sé, con todo lo que representa el Rayo Vallecano, pues me hizo valorar la propuesta y aceptarla. Y situarte también un poco, bueno, pues al final el Rayo, lo que se le vende también un poco a los jugadores, también se le vende un poco también al director deportivo, el estar aquí en Madrid, el estar en contacto un poco también cerca de otros equipos, no tanto a lo mejor pues en otras ciudades de España. Un poco, ¿qué se le vende un poco a un director deportivo? No, para yo creo que al Rayo hay que venderlo poco, porque el Rayo lo conocemos, la gente que llevamos muchos años en el fútbol, y
y creo que es un club muy querido por todo el mundo, por afición, por profesionales. Y yo conocía el Rayo porque hubo una época hace muchos años en que estuve a punto de venir como director deportivo también, justo cuando llegó Felipe, cuando entró Felipe en ese verano. Estuve muy cerca de venir también al Rayo, y es un equipo en el que he tenido muchos amigos dentro del club que han trabajado como jugadores, como entrenadores y en otras parcelas del club, que siempre me habían hablado muy bien del Rayo. Entonces no creo que sea un club que sea que se necesite venderlo mucho para que la gente venga aquí. En este caso, a mí, repito, sí que me gustó el interés y la constancia en el interés, pero ya el club tiene unos valores y unas virtudes muy definidas que yo las conocía, que evidentemente ahora que ya llevo unos meses aquí pues las estoy refrendando, pero que desde la primera llamada que recibí, pues bueno, siempre es un orgullo y para mí era realmente también un reto importante el poder venir aquí. La primera, se puede decir, lo primero que había que elegir era un entrenador. Sale el nombre de José Ramón Sandoval. Bueno, se ha hablado también mucho sobre eso, se ha especulado mucho. Es una opción consensuada, la eliges tú, el presidente, lo habláis, son varios nombres y lo elegís entre todos. ¿Cómo se elige a José Ramón Sandoval? Sí, había varias opciones encima de la mesa que evidentemente estaban avanzadas, porque cuando yo me incorporo ya hacía semanas que la Liga había finalizado en Primera División, y una de ellas era José Ramón. Yo me senté con él y evidentemente fue absolutamente consensuado, y por mi parte di, digamos, el ok a la llegada de José Ramón Sandoval, porque como dije en su presentación, pienso que reunía una serie de virtudes que consideramos que eran buenas para el proyecto y para seguir en la línea, en la continuidad de lo que quería el Rayo Vallecano. Pero quizá a lo mejor, es verdad, todos conocemos esas virtudes, las dijiste, que conoce el club, ¿no? que es un entrenador además, bueno, que ha tenido experiencia en la Primera División, pero quizá a lo mejor pesaron quizá más las contras, a lo mejor esas pequeñas, pues lo que no tenía el caso de, bueno, pues alguna pequeña mala relación con algún jugador, todo eso pesó al final más que todo lo bueno que tenía, o fueron otras circunstancias. Bueno, la verdad es que es curioso, ¿no? Porque pasamos una muy buena pretemporada, jugando muy bien al fútbol, con mucha paz, y sí que es cierto que a veces las cosas se tuercen ya desde un inicio y desde el primer partido de temporada, y yo tengo mi teoría que en momentos puntuales nos faltó fortuna para generar o llegar a una dinámica, ¿no?, positiva, porque al final las dinámicas son las que te cambian todo el estado de ilusión, del ambiente, de situaciones personales que a veces te pasa muchas veces, incluso a nivel con amigos, con familiares, ¿no?, de que por pequeños detalles algo se puede torcer, y esos pequeños detalles te pueden sumar muchísimo. Entonces creo sinceramente que no creo que pesara las malas relaciones, no, en absoluto, no estoy de acuerdo. Yo creo que lo que nos faltó es lo que siempre pasa en el fútbol, ¿no?, que los resultados son los que te dan a veces pues que el ambiente sea mucho más positivo, nada más que eso. Es lo que te iba a decir, sin ir a adelantar meses, pero ese ambiente que decías, ese quizá negativismo a lo mejor que rodea todo, ¿no? ¿Sigue el Rayo metido aún en ese quizá ambiente que a lo mejor es el que no le hace salir de ahí? Yo creo que evidentemente el equipo desde hace muchos meses lo que necesita es ganar 3 partidos seguidos, que es muy difícil en esta categoría, muy difícil, porque hay una igualdad terrible, pero eso es lo que necesitamos desde hace ya muchísimas jornadas, ¿no? Y estoy seguro, porque así es, y eso es historia del fútbol, ¿no?, que las dinámicas son las que te cambian y las que te hacen que lo que hoy las mismas personas y la misma situación la veas de una forma. Yo ponía el ejemplo, por ejemplo, lo hablaba el otro día, el caso de la llegada es distinto, hombre, todo lo que rodea, pero, por ejemplo, la llegada de Zidane al Madrid era negativismo de todo lo que pasaba, y de repente llegó una sola persona y cambió absolutamente todo, pero lo que hablamos del ambiente, porque los jugadores no cambiaron, todo. Sí, pero bueno, al final también porque se ganaron partidos, y los que llevamos en esto ya años sabemos de que al final
lo que realmente es importante es que la pelota entre, ¿no? Porque cuando eso, que tiene que ser una consecuencia de un trabajo, de tal, pero que existía, pero el brillo de ese trabajo se refrenda con esa fortuna de que la pelota te entre, que a veces es una cuestión, como digo, de fortuna, ¿no? De que la pelota le dé al palo y vaya para adentro, o le dé al palo y vaya para afuera. Creo que en las circunstancias en las que estamos desde el inicio de temporada, el Rayo lo que necesita deportivamente es eso, ¿no? Cambiar esa dinámica. Seguimos en, se puede decir, pretemporada, lo decías tú, el equipo va bien. Quizá eso de que va bien es uno de los motivos quizá de los que se apuesta a seguir por tantos jugadores, por ejemplo, del año pasado, porque es una de las cosas que también se habla mucho, o por lo menos los aficionados, porque se ha puesto también tantos jugadores tras un descenso, ¿no? Que lo normal, hablas con gente y es que tienes que cambiar prácticamente toda la plantilla. ¿Por qué se hace esa apuesta? Yo creo que el equipo desciende por nada, no desciende siendo infinitamente inferior a los rivales de primera división, compitiendo bien, haciendo una segunda vuelta buena. Entonces, que eso que demuestra que el equipo tenía calidad y que era un buen equipo. Pues se desciende por una serie de circunstancias. Seguramente si en Málaga ese gol que marcan en el 93, pues hay muchas pequeñas acciones en las que, pero el equipo siempre estuvo compitiendo a buen nivel. Entonces creo que lo que está claro que había un buen equipo, y en segunda división pues pensamos que también hay muchas teorías, porque hay equipos que se han, yo incluso lo estuve estudiando y mirando, ¿no? Y al final no llegué a ninguna conclusión, porque ha habido equipos que han deshecho las plantillas y les ha ido muy bien y han vuelto a ascender, y hay equipos que han mantenido las plantillas y también han vuelto a ascender. O sea, no es algo matemático. No hay una matemática, efectivamente. Lo que sí que es cierto, es una realidad, que el equipo no descendió a segunda división con 12 puntos, ni con 15 puntos, o a 7 puntos o 6 puntos de la salvación, ¿no? Sino que descendió prácticamente por nada, ¿no? Entonces creo que eso demuestra que el nivel de los jugadores era bueno en primera división. Con los retoques que hicimos, que hemos traído jugadores diferentes, jugadores con perfil con hambre, tipo pues Ernesto Galán, Pablo Íñiguez, no sé, Franco Cristaldo, chicos, Alex Moreno, que venía de una cesión que conoce la categoría, Aguirre, Mújica, o sea, jugadores de segunda división, más el talento o el nivel de los jugadores que habían estado en primera. Pensamos que esa mezcla podía ser buena para competir. Hablabas ahora, me venía a la mente Pablo Íñiguez, digo que mala suerte también, sí. Y que necesario había sido también en este inicio, ¿no? Lo de los centrales siempre pasa, en el Rayo ya le ha pasado otros años, pero bueno, eran centrales veteranos los que estaban, y esa juventud la aportaba a él, ¿no? Claro, Pablo aparte hizo una pretemporada muy buena, y bueno, se nos lesiona en el primer partido en Elche, y hasta ahora prácticamente esta semana ya empieza a entrenar con el grupo como uno más. Son esas cosas, ¿no? Que los detalles. Sí, la ley de Murphy, que cuando las cosas van mal pueden tender a ir peor. Pues no estamos, yo no me gusta escudarme en la mala suerte, porque estoy seguro seguro, y soy el primero en reconocer que autocrítica, ¿no? En autocrítica, que me pongo el primero en criticarme a mí mismo, ¿no? En el trabajo, porque seguramente podíamos tomar alguna decisión mejor, pero esa pequeña dosis de fortuna tampoco nos ha ayudado en los pequeños detalles que hacen que te gire la dinámica, te cambia. Porque se puede decir, ¿cuál ha sido en estos meses el mejor y el peor momento para Ramón Planes en el Rayo Vallecano? El mejor cuando firmé, porque firmé con mucha ilusión y vine con una... Después, como te repito, de salir de un club en el que me sentí muy querido y muy valorado como es Elche, y donde me costó muchísimo tomar esa decisión, que fue en 24 o 48 horas, pero firmé aquí con ilusión de hacer algo bonito, y el peor sin duda alguna la destitución del anterior entrenador, porque lo intenté apoyar en todo lo que pude, desde el primer día hasta el último, intentando que eso, ¿no? Que cambiara la dinámica de los resultados, y para mí fue una decisión que
bueno, que lo pasé mal, porque al final haces una buena relación con la gente y les tienes aprecio, y a nadie le gusta que alguien tenga que salir de su trabajo, ¿no? Y eso para mí no fue agradable. Porque hablábamos ahora mismo que esos meses bueno, pues al final es un germen de muchas cosas, ¿no? De cosas que ocurren, y sobre todo de esa dinámica de la que no se sale, ¿no? Y que cuanto más pasan quizás es más difícil salir. Pero bueno, en esos meses es verdad que son meses quizá que los que estáis dentro lo pasáis muy mal, ¿no? Porque se habla de todo menos lo deportivo. Han sido, verdad es que es cierto, han sido meses difíciles, duros, porque ha habido muchas circunstancias que no nos han ayudado, y bueno, lo que sí que es verdad que a nivel interno nosotros hemos intentado siempre estar, porque es la filosofía en la que yo creo, siempre en todos los clubes donde he trabajado, estar con el cuerpo técnico, ayudarles, sumar, aportar lo que uno pueda dentro de otra parcela y dentro de que hay otra distancia respecto a veces al que está en el terreno de juego, y han sido meses complicados, difíciles. Y cuando uno quiere sumar, quiere que todo vaya para el mismo camino, y se encuentra, en este caso, por ejemplo, el caso que ya todos conocemos, el caso de Miku, el que se ha hablado ya públicamente, que hay pues una persona que pretende otro camino en este caso, y otros que tiran para otro. En ese caso, ¿qué se puede hacer? ¿Qué hace el director deportivo? Pues lo que hemos hecho, yo he tenido muchas conversaciones desde pretemporada hasta el día de hoy, no con Miku, sino con futbolistas que están pasando situaciones difíciles, ¿vale? Porque hay gente que no juega y quizá ellos que deben jugar, no sé, muchas circunstancias, porque al final un vestuario hay muchas circunstancias también personales. Hay que hacer de psicólogo, ¿no? Y lo que hay que hacer es intentar ser coherente, ser honesto, hablar con la verdad siempre por delante, e intentar no engañar a la gente y decirle lo que, como persona importante en el cargo que tengo, que ostento, y la responsabilidad que me atribuyen, pues de afrontar los problemas. Lo que no podemos hacer es bajar la cabeza o escondernos detrás de una puerta para evitar esos problemas, ¿no? Hay que afrontarlos y hay que tratarlos pues desde la experiencia. Muchas cosas son cíclicas, algunas que ya he vivido en otros clubes, con otras personas. Es una pregunta que te voy a decir, si son los meses más difíciles siendo director deportivo. No, para nada. Han sido, bueno, momentos no fáciles, pero ha habido peor, he estado en situaciones muy complicadas, desde el Racing de Santander hasta en el Español, cuando en el mes de finales de enero estábamos prácticamente desahuciados a una distancia de la salvación altísima, y cogió el equipo Mauricio Pochettino y bueno, lo salvamos. Mauricio hizo un trabajo, Pochettino, extraordinario. Por lo tanto, he pasado momentos muy complicados, y pues bueno, a veces incluso te diría que desde ya todo ese cúmulo de esa experiencia en el año 2000, que empecé como director deportivo en Segunda División B, en el Hospitalet, estamos en el 2016, prácticamente en el 2017, esa experiencia a veces te hace afrontar las cosas como que ya es un déjà vu, ¿no? Que tú has vivido en otros clubes y desde un punto más de calma, ¿no? Para afrontarlas. Volviendo al tema donde nos habíamos quedado, estábamos más o menos a la altura de Almería, lo de Miku. Ahora, viéndolo con esa perspectiva, esa pequeña autocrítica que decías, a lo mejor fue en no vender a Miku, que quería salir, o es que aún desde el club se confía incluso que incluso dé alegrías al Rayo Vallecano. Bueno, yo he visto muchas circunstancias también de gente que parecía que en su momento no iban a aportar en un equipo y han acabado siendo jugadores muy importantes en la consecución de objetivos. Por tanto, las situaciones que te digo en las que quizá podíamos tomar otras decisiones me las quedo para mí, porque creo que esos debates y esos análisis deben ser internos, ¿no? Pero también creo que Miku está aquí, es un muy buen futbolista, y como ha pasado en muchos casos en el mismo Rayo Vallecano, con jugadores que en su momento han querido salir, como Javi Fuego,
como Gálvez, no sé, jugadores que en su momento tenían ofertas para salir quedando libres, y el club tomó en su momento esa decisión y luego hicieron unos muy buenos campañas, incluso fueron a sitios mejores de los que en ese momento podían salir, ¿no? Porque en el fútbol no hay memoria, no existe la memoria. Y puede ser de que acabe un jugador que en un momento determinado parecía que iba a salir, acabe haciendo una muy buena temporada, y incluso para el futuro de ese futbolista las posibles opciones que pueda tener serán mejores que las que puede tener ahora. Entonces hay que afrontar el día a día, y no sirve de nada mirar para atrás y pensar todo el día en lo que ha pasado, sino lo que tenemos que intentar es construir. Creo que cuando uno piensa y en su mente y en su vocabulario tiene la palabra construir, todo va a ser mucho más fácil dentro de todas las dificultades que existen, ¿no? Bueno, pues yo creo que vamos a hablar también de, ahora que me dices eso, vamos a hablar un poquito del presente, de Baraja. Sí. Me hablabas de Sandoval, que fue uno de los momentos difíciles, el despedir a José Ramón. ¿Cómo llega la opción de Baraja? ¿Lo manejabais también durante semanas? No. Que bueno, José Ramón, una de las cosas de las que decía, que se veía con posibilidades de destitución. ¿En esos momentos ya estabais buscando un posible, a lo mejor si pasaba o se decidía? O No, porque creo que, te lo he dicho en esta entrevista varias veces, ¿no? El fútbol es muy cambiante, y si algo pensaba es que tenía la fe, sinceramente, de que podíamos encadenar un par de victorias seguidas para cambiar la dinámica que se había generado. Por lo tanto, yo jamás hablé con un entrenador cuando el equipo hubo circunstancias, que es verdad que estaba en una situación, partidos puntuales delicada, el equipo y la situación del míster, y bueno, pues normalmente lo habitual, que hay gente que te está sondeando, llegando, y en ningún momento... Más bien que tú buscas, te llegan. Eso es, me senté ni empecé a hablar con nadie, porque voy a pensar no sé, en Baraja o en quien sea, o en Alcaraz, o no sé, gente que podía estar libre, con la que se me unía por algún pasado, ¿no? Sí. Si quizá ganamos 2 partidos, o quizá en ese momento, dentro de un mes o 2 meses, si sucedía alguna circunstancia, ese entrenador podía estar entrenando en otro lugar. No tiene ningún sentido. Lo que hay que vivir es el presente, repito, apoyar al entrenador que está a tope, a ayudarlo, intentarle siempre estar a su lado. Y en ningún momento, repito, se valoró la opción de ningún otro entrenador. Cuando se produce la circunstancia, lo que debemos hacer es valorar lo que existe en el mercado, las posibilidades que existen en el mercado de entrenadores, y bueno, tuvimos 2 3 opciones, no quisimos trabajar en más opciones, ¿no? 2 3 opciones que valoramos por el perfil de equipo y lo que creo que necesitaba el equipo. Y sí que es cierto que la primera opción por mi parte fue la de Rubén Baraja, porque había un pasado muy reciente donde lo conocía y donde había trabajado con él y donde creo que nos podía aportar cosas, pero también de forma consensuada. Pues lo analizamos con las personas del club, y finalmente, repito, de forma consensuada se llegó a esa decisión. ¿Cómo estás viendo a Baraja? Tenía también por aquí apuntado por qué no arranca el equipo. Creo que lo has respondido antes un poco, de aún que sigue en ese clima a lo mejor del que hay que salir, de lograr esos resultados, pero ahora anímicamente, como sigue igual de ilusionado desde el principio. Han pasado esas semanas desde que empezó, ¿se le ve con la misma ilusión? Sí, a ver, al final una de las virtudes que tiene Rubén es un poco lo que era como futbolista. Es una persona muy constante, no, como jugador, pues era un jugador con mucho corazón en el campo, y eso es lo que transmite de su equipo, un equipo pues con intensidad, ordenado, constante en el trabajo, y eso es lo que cada día en los entrenamientos pues le está intentando él aportar al equipo. Al final es cuestión de tiempo, Ponía el ejemplo del Español
cuando arrancamos en el Español con Mauricio, y los primeros 4 o 5 partidos también costó arrancar, pero ya se veía que el equipo pues tenía esa... ¿Y le ves ahora tú ese algo? Transmitía lo que era Mauricio como jugador y esas ideas, esa filosofía, esa manera de entender el fútbol, ¿no? Y yo creo que él está intentando aplicar eso, y eso es lo que yo pienso que poco a poco se va a ir viendo. Pero luego en el fútbol, el otro día contra el Huesca, pues nos hacemos lo difícil de ponernos 2-1, de darle la vuelta, aunque ellos estaban con uno menos, y en la única ocasión prácticamente que tienen, enseguida casi no nos dio tiempo a sentar el resultado, nos empatan 2-2. Luego tenemos 2-3 claras finalizando el partido para hacer el 3-2 y no lo hacemos. Entonces esas son las pequeñas cosas que con otro clima, o sea, otra mentalidad. Claro, te ayudan porque al final hay que construir en base a eso. Getafe, que está levantando y está haciendo un muy buen trabajo el entrenador, pero si analizas los resultados han sido todos por un gol, por pequeños detalles han ganado. A veces la moneda te sale cara o cruz, ¿no? Nos ha salido en el partido del Lugo cruz y en el partido del Huesca también, ¿no? Pero lo que hay que hacer es estar preparados, trabajando, intentar que por tu parte generar toda esa situación de... Pero no crea más ansiedad también el ahora verte ahí abajo, encima que no pudisteis jugar el partido del Levante, claro. Y encima se ve ahí con 2 puntos por debajo, ahí, aunque sea con un partido menos, pero no crea ansiedad también verse ahí. Bueno, está claro que eso psicológicamente no es bueno, te afecta, pero hay que estar preparados para ello y hay que... Y debido a la igualdad de esta competición hay que pensar mucho más allá del famoso partido a partido, ¿no? Pero es cierto, o sea, que tenemos que ir semana a semana trabajando y mejorando en las pequeñas cosas que vemos que podemos y que debemos de mejorar. Eso nos vamos a hacer que estemos mucho más cerca de ganar que de perder. Y cuando estás más cerca de ganar es muy probable que esa moneda pues salga cara. Ahora, para finalizar, te haré unas preguntas de los oyentes, pero antes, aparte que casi todas también apuntan a lo mismo, que es el caso del portero, que bueno, la gente se está preguntando qué pasa, si se está buscando portero. Lógicamente ha habido una lesión grave de Toño, incluso leía que puede que eso no lo sé, ni lo he contrastado ni nada, que se le haya dado la baja y se esté buscando lógicamente un portero, porque ahora mismo el suplente es Lucho. ¿Cómo está ese tema? Porque por ejemplo hemos visto el Leganés, que ha reaccionado muy rápido. ¿Por qué vosotros a lo mejor se está tardando un poquito más? Bueno, primero porque tenemos confianza en el portero que hay, que es en Pablo Gazzaniga, y tenemos confianza en Lucho, que es un muy buen portero. También lo demostró en pretemporada, en un futuro espectacular, y debemos de firmar un portero que nos convenza y que pueda venir inmediatamente. Fuimos a por una opción, es mucho más fácil firmar en primera división, donde los jugadores quieren venir, que en segunda. Eso la gente lo tiene que entender. Y no vamos a firmar un portero por firmar. Podríamos firmar un portero en 24 horas, pero queremos firmar un portero en el que estemos absolutamente convencidos y que creemos que nos puede ayudar y dar una muy buena competencia con Pablo y con Lucho. Entonces, simplemente por ese motivo, porque una de las primeras opciones que queríamos pues no puede venir. ¿Y cuáles son a lo mejor las características que tiene que ser portero? ¿Tiene que ser joven? ¿Tiene que ser bueno? Eso sí, desde luego. Tiene que ser bueno y que tiene que tener personalidad. Para mí esas dos cosas, porque evidentemente jugar en el Rayo... Toño la tiene, personalidad. Efectivamente, jugar en el Rayo pues es una portería que bueno, que jugar en Vallecas, con el ambiente de Vallecas, pues uno tiene que asumir esa responsabilidad. Y no es lo mismo, con todo mi respeto, jugar en el Rayo Vallecano pues que en otro tipo de equipos donde la presión es inferior. ¿Y en el mercado de invierno se baraja alguna otra opción de otro refuerzo según lo que haya en el mercado? ¿Estáis pensando reforzar otro puesto? Pues cuando llegó Rubén Baraja, a la conclusión que llegamos es que él quería ver al equipo, quería verlo entrenar y quería verlo competir, y la información que le dieran los futbolistas en la plantilla en base a los entrenamientos en la competición, pues analizaríamos, lo que queda poco, y a partir de ahí pues decidiremos si tenemos que reforzar el equipo en alguna posición. Pero posibilidades puede que haya, ¿no? Puede ser. ¿Y de venta? Porque bueno, mismamente te hablaba antes de Miku, aunque decías que
confiáis también en que pueda aportar, pero creo que hay una pregunta por ahí de que incluso si hay alguna oferta por algún jugador, siempre No, la verdad es que no ha llegado ninguna oferta a día de hoy por ningún jugador. El tema este de las ofertas es también muy tópico del fútbol, ¿no? Porque siempre hay ofertas, y normalmente las ofertas no llegan a los clubes. No, lo que hay son mensajes. Exacto, y llamadas, ¿no? Pero oferta no ha venido ninguna oferta en el día de hoy. En cuanto a la cantera, hemos visto el caso de Fran Beltrán, que la afición está muy contenta con él. Tú eres un hombre de cantera, no siempre lo dijiste en la presentación, sí. En el caso del Español. ¿Te gustaría que tuviera un poquito más de presencia o también que la cantera entre justamente en este momento con esta dinámica incluso puede ser perjudicial? Yo creo muchísimo en la cantera. Después, es una pregunta que no me has hecho, pero también te voy a dar una reflexión. Me he quedado gratamente sorprendido del nivel de la cantera del Rayo. De la cantera me refiero al Rayo B, que aunque esté abajo en la clasificación... O sea, ¿los ves entrenar prácticamente...? Bueno, siempre que puedo, sí, me gusta muchísimo. Y el nivel de la cantera me ha sorprendido para bien. O sea, sabía que tenía un buen nivel, pero yo creo que es incluso mejor del que yo esperaba. El futuro del Rayo, evidentemente, cualquier club como el Rayo pasa por la cantera, pero en estos momentos la situación no es fácil y a veces poner en exceso a un jugador quizá lo puedes llegar a quemar, ¿no? Entonces es mucho más fácil en otro tipo de situación más positiva intentar apostar por los chicos de la cantera, pero tengo claro que en el futuro de la confección de las nuevas temporadas del Rayo Vallecano de plantilla tiene que haber jugadores del Rayo Vallecano que vengan de abajo. Eso debe ser así por el nivel que tiene esta cantera y por la filosofía de este club. Sobre las renovaciones, también que vimos este verano, porque mucha gente, o la afición, cuando hablo gente, también lo vemos a través de los mensajes que nos llegan, es un poco de la edad avanzada, las renovaciones de los jugadores, que por cierto, no sé si Rat está renovado o está pendiente o cómo está ese tema. Rat lo que ha prolongado el contrato que ya tenía. Tenía una opción o algo, exactamente, ¿no? Vale. Sin más. ¿Y por qué se apuesta a lo mejor por la veteranía en esos momentos a lo mejor de...? Bueno, yo creo que la veteranía, por lo que te he dicho, porque son jugadores que el año pasado estuvieron a un buen nivel y se confiaba mucho en ellos. Se confiaba en ellos y creo que se debe seguir confiando en ellos porque han demostrado que son buenos jugadores y la gente tampoco debe estar preocupada porque son jugadores que en su momento lo ves en otros equipos, gente que están llegando ofertas, no sé, en el Betis por Rubén Castro que tiene 30 y pico de años. No hemos visto. Al final, cuando un jugador tiene buen nivel, hay otro tipo de mercados, o sea que no creo que vayan a ser sinceramente hipotecas para el Rayo Vallecano. Pensamos que para este año son jugadores que nos pueden ayudar, evidentemente en alguno de los casos había otras ofertas que tenían de algún equipo y bueno, lo que se tomó esa decisión y hay que respetarla y ahora lo que hay que hacer es apoyar a esos futbolistas que no queda otra. Es justo lo que te iba a decir, la afición. Una de las claves, esto ya es opinión, es ir de la mano de ella y que todos vayan a una, ¿no? Yo no sé si tú quieres mandar un mensaje a la afición o lo que has visto pues al final lo que hemos hablado, estos meses quizá se ha desviado mucho los temas, creo que es importante que todos vayan a una para que se consiga el objetivo. Yo creo que sin duda alguna, cuando uno piensa o uno habla en el mundo del fútbol en España, del Rayo Vallecano, lo primero que le viene es la afición. O sea, tú puedes hablar de otro lugar, no sé, te vendrá, la asociarás a una palabra, sí, X, o a un jugador, efectivamente, pero cuando hablas del Rayo Vallecano hablas de la afición, del sentimiento de este club, de lo que es este club, de los valores de este club. La afición es espectacular, no podemos perder ni debemos perder eso jamás, porque esa es la fuerza mayor que tiene este club. Y luego los motivos de protesta los deben exteriorizar cuando toca, en su momento. Y repito, el primero yo, que si no hago un buen trabajo, pues tengo que salir y decirle, oye, he hecho un mal trabajo y asumir mi responsabilidad. Pero estar, digamos, sin apoyar al equipo por situaciones individuales o cosas que han sucedido,
creo que eso al final nos estamos perjudicando a nosotros mismos, y sobre todo la imagen que estamos perdiendo, nuestra esencia. La esencia del Rayo es la afición, tiene una afición espectacular. Otros equipos pueden tener mucho más dinero, pueden tener, no sé, un estadio precioso, pero lo que tiene Vallecas es algo, esa alma que tiene este club, jamás debe de perderla. Y cuando toque y en su momento, pues deben exteriorizar contra el director deportivo, contra los jugadores, contra las personas que sea, el malestar por no haber hecho bien su trabajo. Pero creo que además durante esta primera fase de la temporada, incluso el equipo no estando bien, la afición ha demostrado que han animado muchísimo, que han estado con el equipo, nos han ayudado a levantar partidos como el día del Numancia, que fue espectacular, donde hubo gente de otros lugares que vino a ver el partido, que luego me comentaban, ostras, que la afición ha empatado el partido y casi lo gana, ¿no?, en 15-20 minutos, y creo que ese es un valor fundamental, de verdad lo digo, fundamental, que no debemos de dejar perder. Porque bueno, aparte, bueno, la afición se la ha visto, no sé si la habías visto tú alguna vez, por ejemplo, que en el día del descenso pues se aplaudiera, sí, y encima, sí, tras todos los rumores que hubo esa semana, y bueno, y este año incluso se ha animado prácticamente hasta el final. Es verdad que ya quizá las últimas semanas ha habido un poquito más de intranquilidad dentro de lo que es el estadio, pero es una afición que generalmente apoya hasta el final, por lo menos en el estadio. Luego ya lo que son... Yo creo que hay otros foros, ¿no?, donde solucionar diferencias o que la afición pueda tener, como tienen todos los clubes, para mejorar el día a día del club, porque al final esto es lo bonito del fútbol, que las diferentes opiniones, las diferentes maneras de entender situaciones que uno pues tomaría una decisión diferente a la que ha tomado el entrenador, o la que ha tomado el presidente, o la que ha tomado el director deportivo. Pero esa es la grandeza y la salsa del fútbol, ¿no? Pero que, repito, eso es en otros lugares y en otros foros. Nosotros lo que no podemos hacer es perder esa gran arma, perder lo que define y lo que identifica al Rayo Vallecano, que es su afición. Ya por último, por mi parte, la verdad es que es un tema que apenas me había interesado desde que hemos comenzado, pero el otro día hablando con Gerard Nus también, bueno, me interesó un poquito más el tema. Yo no sé qué Ramón Planes qué importancia tiene dentro del Rayo Oklahoma, si ha diseñado algo, o él en este caso no en la parte deportiva esa no te toca a ti, ¿no? No, yo vine aquí para trabajar con el proyecto del Rayo, evidentemente mucho basado en el primer equipo, en intentar ascenderlo, en la cantera, porque me gusta y porque creo en ella, porque es un pilar deportivo básico en este club. Y en el tema del Rayo Oklahoma, bueno, había una gestión que ya se había iniciado. Hubo un momento, creo que fue a las 2 o 3 o al mes de llegar yo aquí, un momento de cambio en la gestión del Rayo Oklahoma. Se me comentó evidentemente que había esa problemática, esa situación, y sí que es verdad que... Y mandantes a Gerard y luego... Que ahí, bueno, lo que hice es, con un par de personas de confianza, se me pidió mi opinión, y había 2 personas de confianza mía, Alberto y Gerard, que pensaba que, bueno, que podían hacer un buen trabajo e intentar solucionar ese problema puntual. Yo no he estado en absoluto puesto en el día a día de ahí, porque evidentemente el 100% de mi tiempo lo tengo que dedicar a que esto funcione y a que el proyecto deportivo del Rayo pues vaya para adelante. Bueno, preguntas que nos llegan de los oyentes, por ejemplo nos preguntaban, por ejemplo Fran Sales Moreno nos dice que cuáles son los objetivos para esta temporada. ¿Cuáles son los objetivos? Intentar ascender, el objetivo es ascender. Sigue siendo eso, no cambia, ¿no? No cambia, sé que es muy difícil y cada día lo tenemos mucho más difícil, y porque estamos en una situación comprometida, pero tenemos que creer. ¿Y el objetivo, esta es mía, el objetivo de Ramón Planes dentro del Rayo, cuál es? El objetivo de Ramón Planes, el que ha sido en todos los clubes donde he estado, que cuando me vaya del Rayo digan que ha pasado un buen profesional, una persona que ha sido honesta y una persona que ha dejado su sello en diferentes facetas del club. No me gusta pasar pues eso, ¿no?, sin
sin dejar un poco los valores que yo entiendo que debe tener el mundo del fútbol. Bueno, llega por aquí también Rugif sobre el mercado de invierno, eso lo hemos hablado, Adri 8 también sobre la lesión de Toño. Por ejemplo, esta de Capi Champions nos dice, ¿la plantilla es consciente de que el Rayo puede bajar de categoría? Lo dice porque el primer paso para que no ocurra precisamente es eso, que sí, lo interioricen, o sea, saben que la situación, o sea, que se puede revertir, pero que si se hacen las cosas mal se puede llegar a eso, como pasó, por ejemplo, aquí es muy reciente, hace 10 años. Efectivamente, por supuesto que sí, porque la plantilla y todos los que estamos trabajando en esto sabemos que no hace 10 años al Rayo, le ha pasado a más de un club. Entonces tenemos que ser conscientes que estamos en una situación difícil, que tenemos tiempo, que hay mucha igualdad en la tabla, no debemos renunciar a nada, pero que si no hacemos las cosas bien, pues tenemos riesgo, por supuesto. Víctor Mauricio Salazar nos dice ¿por qué no quisieron seguir con el proyecto de Paco Gémez para volver a primera? Yo no sé si eso hubo alguna opción o ya cuando llegaste ya no había opción. Esa decisión sí, cuando yo llegué no te puedo responder porque ya Paco y el Rayo se sentaron por las noticias que a mí me contaron y no hubo un acuerdo. Bueno, Francisco Rodríguez nos dice si habrá algún fichaje, se ha contestado, si hay ofertas, también nos has dicho que no hay ninguna oferta, y bueno, esta también prácticamente está contestada, que si fue buena decisión quedarse con jugadores como Piti, Miku, Javier Trasorras, de los que se esperan y que no están rindiendo. Bueno, eso más o menos lo que me has comentado anteriormente. Las notas al final de temporada. Eso también es eso es verdad, ¿no? Es verdad. Queda mucho y luego se sabrá. Preguntaban sobre el porteo también en redes sociales y dice que Damaso Barroso, por ejemplo, nos dice cuál es el diagnóstico que tenéis sobre el equipo. Bueno, puede ser lo del clima que me hablabas, ¿no? A lo mejor. No, hombre, el diagnóstico evidentemente... ¿Qué nos dice? Quizá no sea el responsable solo del entrenador. Seguramente, no, por supuesto. Yo he dicho y lo dije... Creo que en la rueda de prensa de Rubén, que... Para ti, por ejemplo, Sandoval no tiene la culpa de lo que ocurrió. Yo creo que todos tenemos culpa de lo que sucedió, el primero yo. O sea, el primero que se pone al frente de la responsabilidad de que las cosas no estén saliendo deportivamente soy yo. Por lo tanto, yo creo que todos tenemos nuestra parte de responsabilidad, todos es todos, jugadores, todos. Entonces, debemos de asumirla. El fútbol tiene una cara muy bonita, pero también tiene una cara amarga, y esa cara amarga es cuando las cosas no salen, no puedes eludir tus responsabilidades. Y ya para terminar, bueno, hablan también de los fichajes que has realizado, porque se espera mucho más quizá de todos ellos, de Zuculini, de Cristaldo. No sé cuál es si ahora estás contento con el rendimiento de los fichajes que has realizado, o crees que pueden ofrecer mucho más. Bueno, nosotros los pocos fichajes que se han realizado son jugadores, como te he dicho, que son de un perfil más de jugadores que vienen a sumar, ¿no? Que a exigirles, llenarles de responsabilidad. ¿Por qué? Pues porque el equipo, la base del equipo es la base del equipo del año pasado. Nosotros lo que buscamos en los fichajes son gente que conozca la categoría, gente que tenga hambre, gente que aporte energía positiva, energía sume al equipo, porque eso es lo que ese equilibrio entre esos jugadores con experiencia de primera división y de calidad queríamos intentar buscarla con ese perfil de jugadores. Yo creo que es pronto, que evidentemente es difícil rendir cuando las cosas no van bien, es mucho más difícil rendir en ese ambiente, pero bueno, yo recuerdo muy buenos partidos de Franco Cristaldo, recuerdo un partido que salió ovacionado por el público, creo que fue el día del Cádiz, que hizo un partido magnífico, es un chico joven, no sé, Franco Zuculini ha venido a suplir una demarcación, que es la de pivote defensivo, complicada debido a la ausencia de Baena, y también venía de no jugar demasiado el año pasado. Al final son jugadores que necesitan jugar y tener muchos minutos, y bueno, en el caso de Paulo Gazzaniga, yo creo que es un portero también con futuro y que nos puede aportar y nos puede dar mucho, y pienso que todos están un poco en el nivel de lo que nosotros esperábamos. Lo que sí que repito que es difícil es exigirles más
cuando el equipo está un poco como está y cuando ellos no venían digamos, con ese punto de responsabilidad, ¿no? Sino que eran un perfil todos, la mayoría, de jugadores que lo que venían era aportarnos ilusión, energía, experiencia en la categoría, no esa responsabilidad que a veces se les exige a otro perfil de jugadores. Ya para terminar, la última, Ramón, una apuesta que harías si el equipo asciende, ¿cuál sería, por ejemplo? ¿Una apuesta? Una apuesta. Bueno, no suelo hacer apuestas, ¿no? Haría promesas. Sí. Muy bien. No sé, bueno, me la guardo para mí, pero seguramente alguna relacionada con la gente de Vallecas y con la gente del barrio, que creo que es lo mejor que tiene este club. Porque digo, nosotros tenemos a Vallecas Tatuzón, digo, un tatuaje o algo, no sé si tiene, ¿no? Mi mujer me mata. No, tatuaje no. Bueno. Pero bueno, algo más solidario. Yo creo mucho más en todas esas cosas y haría algo mucho más solidario, ¿no? Entonces a Vallecas, si es eso, ¿no? Entonces, por eso, si se consigue algo, que hoy en día hablar de eso parece utópico, ¿no? Porque estamos en posiciones de descenso, algo solidario sería relacionado con mi promesa. Tiempo yo creo que hay. Pues ya simplemente, Ramón, te vamos a dejar que, como han hecho todos los protagonistas que han pasado, que nos firmes la pelota. Y bueno, desearte la mayor de las suertes en esta etapa. Han sido unos meses, bueno, nos decías, ligeramente complicados, y bueno, pues se pueda revertir un poquito la situación, que como hemos comentado hay tiempo y seguro que bueno, sí. Y se pueda salir de... Con la ayuda de todos y intentando todo el mundo sumar, creo que será mucho más fácil. Perfecto, pues aquí la firma de Ramón Planes. Muchísimas gracias por atendernos, Ramón. A vosotros. Y lo dicho, muchísima suerte. Muy bien, gracias. ¡Unión Rayo!